Bueno, y ahora sin más voy a presentar a nuestro ponente. Él es José Fajardo Rodríguez, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona, en la especialidad de Botánica. Es doctor en Ciencia e Ingeniería Agrarias por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor titular del Aula de Naturaleza de la Universidad Popular de Albacete, donde imparte diversos cursos de temática local, especialmente sobre aspectos botánicos, etnobotánicos, micológicos y senderismo. Es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses, de la Sociedad Micológica de Albacete y de la Society for Economic Botany. También es investigador del Grupo de Investigación sobre Etnobiología y Taxonomía del Sureste Ibérico, adscrito al Instituto Botánico del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha y autor y coautor de diversas publicaciones y artículos relacionados con la etnobiología y la micología ibéricas. Bueno, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso y sin más os dejo con él. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por la presentación. Yo, si no les importa, estoy más cómodo de pie, o sea que me pone aquí. Sí, si se apaga a lo mejor la luz de delante. A ver, aquí. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado a participar en estas jornadas tan interesantes, que he visto el programa completo y creo que es un acierto por parte de la organización haber realizado esta propuesta en Almansa. Y luego decir que estoy muy contento de ver amigos que hacía muchos años que no veía, y porque estuve aquí dando unos cursos en la UP de Almansa en el Paleolítico Medio y llevaba tiempo sin venir, ¿vale? Bueno, yo voy a hacer un recorrido un poco sobre lo que es la etnobotánica vinculada con Almansa. Y durante la exposición no tengo ningún inconveniente en que si alguna cosa no está clara o alguien quiere intervenir de cualquier manera, participar, hacer una pregunta, críticas constructivas, críticas destructivas, todo puede servir, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar preguntando qué cosas se pueden decir de una planta. Esta planta yo creo que casi que todo el mundo la conoce, ¿no? ¿Qué planta es esta? Ababol. Ababol, muy bien. Claro. Bueno, ya sabemos, ya conocemos algo. ¿Qué nombre científico tiene? Papaver roeas. Claro. ¿Ya sabemos algo más? ¿Qué quiere decir Papaver roeas? Claro. Hay una ciencia que estudia los nombres de las plantas que se llama la fitonimia. La fitonimia. Todos los nombres de las plantas tienen su historia, su explicación. Papaver es el nombre latino de la amapola y roeas es el nombre griego de la amapola. Que eso Linneo lo hacía bastante. Linneo muchas veces cuando no sabían qué nombre poner a una planta le ponía el nombre latín y el nombre griego. Otro ejemplo es, por ejemplo, la galluva o mearrera es Artostaphylos uva ursi. Uva de oso en griego, uva de oso en latín. Lo mismo, ¿no? ¿Qué relación tiene Papaver con Ababol? ¿Tiene alguna relación? Ababol es el nombre que viene directamente de Papaver a través del árabe. Porque en árabe no existe la letra P. En árabe no existe el sonido P. Y todas las P's del latín, el árabe las convierte en B. Entonces, de Papaver viene Babaol con el artículo Ababol, ¿vale? ¿Qué más cosas sabemos de esta planta? ¿Dónde crece el ababol? ¿Dónde crece? Los montes, en los bancales. Bueno, ya sabemos otra cosa. Eso decimos que es la ecología de una planta. La ecología es donde crece. Hay plantas que son de los campos de cultivo, hay plantas que son de las orillas de los ríos,
Hay plantas que son del monte, del matorral mediterráneo, la ecología. ¿A qué familia pertenece? Botánica. A las papaveráceas. Las papaveráceas. ¿Y qué es? ¿Una planta perenne, anual, vivaz, bulbosa? ¿Cómo es? Anual, ¿vale? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo florece? ¿Cuándo termina? Todo. Tiene su ciclo. Bueno, pues de una planta, de una sola planta, se pueden decir muchas cosas. Eso lo dice la botánica. Dice la familia a la que pertenece, la ecología, la forma de reproducción, ¿vale? Todo eso lo dice la botánica de las plantas. Cómo son las hojas, son alternas, pinnatífidas, pubescentes, con látex, con 4 pétalos, 2 sépalos, fruto en cápsula, todo eso lo dice la botánica. Bien. Y ahora, ¿para qué sirve el lavabol? ¿Tiene algún uso? Para los conejos, una planta forrajera, eso es un uso. ¿Qué más usos tiene? ¿Qué más usos tiene? Para pintar los zompos. Eso ya no es un uso. Esos son daños colaterales. Para las semillas para echárselas al pan. ¿Qué más usos tiene? ¿Para qué? Es una planta medicinal. Es una planta medicinal. Los pétalos de amapola son relajantes, se toman en infusión, ¿vale? Para hacer juego con los capullos, ¿vale? Bueno, todo eso lo estudia una ciencia que se llama etnobotánica. La etnobotánica es la ciencia que estudia las relaciones entre las plantas y el ser humano, los usos tradicionales que tienen las plantas. Entonces, la botánica estudia algo de las plantas y la etnobotánica estudia la relación que hay entre esas plantas y los seres humanos. La etnobotánica es la ciencia que se ocupa de eso, ¿vale? Entonces, de esta planta que tenemos tan común, pues se la podemos echar a los conejos y luego comernos el conejo, ¿vale? Pero el ababol también es una verdura silvestre, es una planta comestible para las personas. Los ababoles tiernos es una verdura muy fina que si no la han probado se hace unas tortillas estupendas, o con huevos revueltos, o en salsa, o con gazpachos, o como quieran. Es una verdura muy buena, el ababol. Como ha dicho el compañero, se le puede echar al pan. Hay juegos que se hacen con las flores de las amapolas antes de abrirse, que en muchos sitios le llaman el juego de monja, fraile o chichiribaile, que es el antepasado más antiguo de la PlayStation. Esto luego fue evolucionando hacia la PlayStation, ¿vale? Porque los pigmentos que tienen los pétalos se forman antes de abrir la flor. Entonces yo cojo uno y le pregunto, Amparo, monja, fraile o chichiribaile. Entonces, ella dice una cosa y si acierta, cambiamos, y si no acierta, yo sigo. Las monjas son las blancas, el rojo el fraile y el rosa el chichiribaile, que chichiribaile quiere decir ni chicha ni limona, ni fu ni fa. Se hacen jarabes, como ha hecho Manolo también. Es una planta medicinal. La infusión de amapola es relajante para dormir, ¿vale? Se hacen licores de pétalos de amapola, se usan las semillas como especia, se usa como forraje para las gallinas, se usa como forraje para los conejos. Es una verdura silvestre, ¿vale? O sea, que de una sola planta hay muchas. Esto es el conocimiento tradicional asociado a las plantas. Bueno, los almanseños que vivían en el Cerro de los Cuchillos, claro, ya sabían ellos lo que tenían que hacer con las plantas, porque las plantas se usan desde el origen del ser humano como especie. Porque una de las cosas que tenemos principalmente, muchas de estas plantas son para alimentarnos. Se sabe, por ejemplo, los griegos y romanos, Estrabón y tal, una de las cosas que decían que los habitantes de la península ibérica, un alimento muy importante para ellos era la bellota. La bellota ha sido un alimento fundamental y muy nutritiva. Se puede sobrevivir solo a base de bellotas. ¿Cómo piensan ustedes que se descubren los usos de las plantas? ¿Cómo sabemos que una cosa, por ejemplo, cómo sabemos que una cosa es comestible? ¿Cómo sabríamos que una planta se puede comer?
Gatándola. ¿Cómo más? Exactamente, observando la naturaleza. Observando la naturaleza. Observando la naturaleza, se sabe, por ejemplo, que las encinas que daban las bellotas mejores eran las encinas que buscaban los osos para comer. Las que rompían las ramas para coger la bellota porque era la de sabor más dulce. Y cuando por un sitio pasan un montón de animales salvajes o domésticos y hay una planta con unas hojas muy tiernas, muy jugosas y tal, y no le muerde ninguno, ¿qué pasa? Que es una planta venenosa, claro. Entonces, a base de observar la naturaleza, de estudiar las cosas, se descubren las propiedades de las plantas, se descubren, y cuando hay un descubrimiento nuevo, eso se transmite de forma oral. Se dice, mira, vamos a coger collejas, esta es la colleja, se coge aquí y esto se hace la tortilla, y se va aprendiendo, ¿no?, desde la antigüedad. En cada lugar, la gente, cada cultura ha aprendido a sacar el máximo provecho de los recursos naturales, lo máximo. Hay una zona de América del Norte que son una zona de muchos pinares. Claro, decimos, bueno, donde hay muchos pinos, a lo mejor no hay nada para comer, pues en esa zona las piñas tiernas se echan en almíbar y se comen dulces las piñas tiernas, como si fuera los higos, por ejemplo, ¿vale? Hay cestos que se hacen con agujas de pino y con raíces de los pinos se hacen cestos también. Y hay un pino que da unas piñas enormes, esas piñas, que esas piñas las buscan mucho, claro, como combustible, porque con esa piña ya la estufa ya la tienen funcionando media hora, ¿no? En cada lugar del mundo, en cada tipo de vegetación distinto, pues la gente ha aprendido a utilizar lo que tiene en su entorno, ¿no? Si, por ejemplo, para hacer una casa, ahora lo tenemos muy cómodo porque basta, te hipotecas a 80 años con un banco y ya tienes casa. Antes pues tenían que coger que se hace tapial o tierra, o cortar los troncos para hacer el tejado, o ir a cortar las cañas para luego tejar. Pues todos estos recursos, bueno. Esta es una foto que me ha mandado Amparo Valiente de un trabajo que hicimos en Almansa de los usos de las plantas hace unos 20 años, que ya me ha dicho que ya casi todos, ya este tal Pere Calblanca, se llamaba Calblanca o Calblanque, Calblanca. Bueno, hablamos con Reme del Centro de Mayores y entonces estuvo viniendo varias veces porque una de las formas que nosotros tenemos de aprender los usos de las plantas es hablar con la gente mayor de los pueblos. Porque esta gente de esta generación, la gente de las aldeas de la Sierra de Alcarazo Segura, que ahora tienen 80, 85, 90 años, en la vida de esas personas ha cambiado más el mundo que en decenas de generaciones anteriores. O sea, estamos hablando de personas que cuando nacieron no había luz eléctrica en las casas, se tenían que iluminar con un candil de aceite, ¿no? No había agua corriente, tenían que ir con un cántaro, con las aguaderas, con un burro a un pozo para coger agua, y que empezaron ahí y ahora están con el WhatsApp y esas cosas. Fijaros, es que es casi de otro planeta, ¿no? Entonces, esta gente, que es lo que se llama la generación tradicional, la generación que ha conocido esa historia, pues es una de las fuentes del trabajo de la etnobotánica. Es hablar con la gente mayor del campo y registrar los conocimientos que ellos tienen, que aprendieron de sus padres o aprendieron de sus abuelos, pero que sus nietos ya no conocen. Esa cadena de transmisión oral que ha ido funcionando durante generaciones, ahora mismo prácticamente se ha roto. Cualquier chaval de 12 o 13 años sabe manejar perfectamente el WhatsApp, las aplicaciones del móvil, los juegos de no sé qué, el Call of Duty, todas estas cosas, ¿vale? Pero no le mandéis al campo a coger un manojo de rabo gato porque no sabe lo que es. Entonces hemos trabajado con gente mayor de
de residencias de mayores, aquí en Almansa y en otros sitios de Albacete también. Esto lo seguimos haciendo, la gente se va haciendo mayor, nosotros también. Pero bueno, hace poco estuvimos con un grupo de pastores en una residencia de Albacete que tenían todos 85, 86, 87 y uno 98, que había sido pastor trashumante en el Calar del Mundo. Claro, yo me acuerdo que le preguntábamos a esta gente, bueno, ¿qué usaban para curar las heridas de las ovejas? Y todos decían, pues el zotal. Y antes del zotal había algo, dice, no, el zotal ha estado de toda la vida. Y el hombre este mayor, que se llama Francisco, levantaba la mano y dice, no, antes del zotal había otra cosa que se llama miera, que hacíamos en el Calar con los ceporros de los enebros y lo llevamos en un cuerno hueco, en un colodro, en el hato de la burra. Claro, la miera. Sí. Bueno. Y yo decía, bueno, ¿y para encender el fuego en el campo? ¿Qué llevan los pastores? No, dice, llevamos un chisquero y tal, o una caja de velillas. Y yo, no, pero antes de las velillas había algo. No, las velillas han estado toda la vida. Y ya el hombre levanta la mano. No. Dice, antes de las velillas llevamos una petaca con una pernala, un deslabón y yesca que hacíamos con un cardo que se cría en el monte, que ese cardo lo machacamos con 2 piedras, lo envolvíamos en la ceniza y lo llevábamos eso en la petaca, en el hato, en la burra. Claro. O sea, pero claro, ese hombre ha vivido esas cosas y los otros ya de 85 ya no lo habían vivido. Entonces, claro, es un trabajo que se está haciendo, por lo menos registrar esos conocimientos tradicionales que se han ido transmitiendo durante miles de años y que no podemos dejar que se pierdan, porque es parte también de las señas de identidad de cada lugar y los usos que le dan a las plantas, cómo la gente sobrevivía. Si es que un pastor de esos lo soltabas en medio del campo y ves como el chalao este que sale en la tele que se come los alacranes, no sé cómo se llama, que los chiquillos. Fran de la jungla, uno de estos, bueno. Entonces nosotros estuvimos aquí viniendo a Almansa, con la colaboración de la gente del centro de mayores, estuvimos hablando con algunos, saliendo al campo, ¿vale? Y registramos el conocimiento tradicional sobre las plantas de aquí de esta gente, y aparte de esas fuentes que se llaman orales, las fuentes orales, pues también la etnobotánica. Ahora mismo, por ejemplo, en las excavaciones arqueológicas se estudian los restos de plantas que aparecen en los yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, aquí en el Cerro de los Cuchillos, que es del bronce, de un yacimiento que tiene 4.000 años, se encontraron cuerdas de esparto carbonizadas que están en el Museo de Albacete. Están en el Museo de Albacete de esa época, ¿vale? Pero ¿cuánta antigüedad piensan que tiene la cuerda de esparto más antigua que se conserva en España? ¿Cuántos años dicen que tiene? Muchos. Tiene 30.000 años. Se ha datado con carbono 14 una cuerda de esparto que se encontró en Málaga de 30.000 años. O sea que se sabe que se está haciendo esparto en España por lo menos desde 30.000 años. Que cuando hablamos con la gente mayor, pues siempre lo más antiguo que existe son los moros. Los moros es antes de los romanos, de los íberos, de los... Pues eso es del Paleolítico, es antes de... Sí, los moros es lo más antiguo que hay. Entonces tenemos las fuentes orales, que son estas, que es una cosa que se hace trabajo de campo, que nosotros en el Jardín Botánico de Albacete estamos un grupo trabajando en esto. Y están el registro arqueológico y luego está lo que se llaman las fuentes bibliográficas. Publicaciones que hay antiguas, a partir de los romanos, sobre usos de plantas y tal. Bueno, tengo que agradecer también a Cecilio, que me ha dejado algunas fotos para la presentación, que esta, por ejemplo, es del Mugrón. Esta del Mugrón. Una de las cosas que determina los usos de las plantas es el entorno en el que vivimos. Claro. Nosotros podemos pensar que la vegetación de Almansa es algo que no tiene mucha importancia, ¿no? Porque vemos una foto de un calendario con un prado suizo
todo súper verde, lleno de vaquitas, y una iglesia con un campanario que hace así para arriba, muy derecha, muy derecha, muy derecha. ¿Vale? Bueno, pues eso, botánicamente, esos prados verdes, tal, botánicamente, eso es muy pobre. Eso es pasto para las vacas, poco más. Pero lo que tenemos aquí nosotros, la vegetación mediterránea, este tipo de matorrales que tenemos aquí, eso es muchísimo más rico. De hecho, el sureste de la península ibérica es la zona botánicamente más rica de todo el continente europeo. O sea, la provincia de Albacete tiene 3.000 especies distintas de plantas silvestres. 3.000 en la provincia, ¿vale? 9.000 en la península ibérica. La flora de las islas británicas en su conjunto, Gran Bretaña, Irlanda y todos los archipiélagos son 1.500 especies. Todas las islas británicas tienen la mitad de plantas que la provincia de Albacete. Y de esas plantas, para nosotros, por ejemplo, es muy común ir por el campo y tocar una planta que no conocemos y olerla a ver si huele, ¿no? Eso para nosotros es muy normal. ¿Por qué? Porque este tipo de vegetación que tenemos aquí es muy rico en plantas aromáticas, muy rico. Las plantas que tenemos nosotros aquí en el campo, en el resto del mundo mundial, son plantas de jardín. O sea, vienen grupos de extranjeros y les llama muchísimo la atención ver romero en el campo silvestre. Dice, ¿cómo es que está esto en el campo silvestre, el romero? ¿Qué hace aquí el romero en el campo? Si yo tengo una maceta en mi casa y en invierno la guardo para que no se hiele y la saco al solecico y tal, porque el romero solo es silvestre aquí. En el resto del mundo es una planta de jardín. El romero, el espliego, el tomillo, la ajedrea, la salvia, son plantas mediterráneas, aromáticas, que son silvestres solo aquí. En el resto del mundo son plantas que cultivan, no están en los jardines y tal. Esa riqueza en plantas aromáticas ya determina muchos de los usos tradicionales. Las plantas aromáticas, a su vez, son todas medicinales. Todas las plantas aromáticas son medicinales. Y también se usan como plantas condimentarias para la cocina. Entonces, eso determina que este tipo de vegetación, pues hay muchas plantas medicinales, en esto que llamamos el matorral mediterráneo, que es la vegetación que domina aquí, ¿vale? Bueno, aquí tengo otra foto que me ha pasado Cecilio, también del paisaje agrícola de la zona, el embalse, el mugrón y esa Cecilio de las encinas esas, ¿de dónde es esa? ¿Del Pozuelo? De Belén. De Belén. Claro, en los campos de cultivo, las plantas que hay son totalmente distintas de las del monte. Aquí es donde encontraríamos los agaboles, en el campo de cultivo. Y en el monte estarían otras plantas. El paisaje agrícola es distinto al natural mediterráneo. Cuanto más diversidad de paisajes, más diversidad de plantas. ¿Vale? Tenemos también los árboles singulares. Árboles singulares que son árboles que pueden tener 300, 400, 500 años, que son parte también de las señas de identidad de los pueblos. Claro. Está también la encina de los Pozuelos, el pino jabonero, ¿no? Se llama también el pino jabonero. Claro. Cuando una capilla del Renacimiento, un camión echando marcha atrás, tira 4 piedras, los albañiles ponen cada piedra en el sitio que estaba y ya está. Cuando un árbol que tiene 500 o 600 años se corta, eso para reponer un árbol igual hace falta esperar otros 600 años, que 600 años pasan. Lo que pasa es que a nosotros se nos hacen muy largos 600 años, pero no hay otra forma de tener otro árbol igual, ¿vale? Entonces los árboles singulares es un patrimonio natural también, un patrimonio natural. Estos árboles se han conservado muchas veces porque eran sesteros. Se dejaban para los ganados, para tomar la sombra, para los segadores, para que hubiera una sombra en los campos de cultivo, ¿vale? Bueno, esas plantas condimentarias que hemos dicho, pues por ejemplo, tenemos aquí la ajedrea, la pebrella, el tomillo, la salvia, el romero, todas esas plantas, un uso tradicional en la zona es para las aceitunas, para alinear las aceitunas, para echárselas a la comida, ¿vale? Y luego el azafrán, que es
la especia que tradicionalmente se ha producido en la zona de Albacete y se ha ido cultivando. Bueno, la cestería. La cestería es otra actividad tradicional que normalmente ha habido en un sector de la población que ha dominado tradicionalmente esta artesanía, que han sido los gitanos. Entre los gitanos, cuando quieren decir un gitano que es un gitano de pura cepa, o una gitana, dice que es una gitana canastera. Una gitana canastera es la gitana total. Los gitanos pues llevaban una vida ambulante, haciendo cestos por las aldeas o por los pueblos, y normalmente los cambiaban por una docena de huevos, un trozo de tocino, un pan o lo que fuera. Pero la cestería es una artesanía también que ha tenido mucha importancia, que prácticamente ha desaparecido y que en nuestra zona, la planta más importante en cestería, con mucha diferencia, es el esparto. El esparto también nos puede parecer que es una cosa banal, que no tiene mucho interés. Pero el esparto es una planta endémica. Endémica quiere decir que es una planta que en el mundo tiene una distribución muy reducida. Y el esparto solamente se da en el mundo en la península ibérica y en el Magreb. Y fuera de ahí no hay esparto. No hay esparto. Entonces, por ejemplo, la gente que estudia la cestería, porque en este mundo hay gente pato. Hay gente que estudia la cestería y hay gente a lo mejor que se va un domingo en circuito y va viendo una moto dando vueltas al mismo sitio y se están 4 horas así, y otros que están viendo unos muchachos que le dan patas a un balón, y otros que están viendo... Hay de todo, ¿no? Pues hay gente que estudia la cestería y hay congresos internacionales de la cestería y tal. Bueno, pues en estos sitios la planta que más llama la atención siempre es el esparto. Es la planta que tiene más diversidad de puntos distintos de trabajo de todas las plantas que se utilizan en cestería en Europa. El esparto es la que tiene más riqueza. Que aquí, Amparo, en el centro de mayores, hay un grupo, ¿no?, que trabaja el esparto. Trabaja el esparto. ¿Eh? Hacen cestos cosiendo. Bueno, el esparto es una cosa muy interesante. Hay también toda una serie de plantas que se han utilizado tradicionalmente para hacer escobas. Hay unas plantas que se llaman escoberas, hay unas escobas para barrer las eras, para barrer los corrales, para barrer la casa, para barrer la ceniza de la chimenea, para barrer el horno de cocer el pan. Claro, en esto hemos avanzado mucho, porque ahora tenemos en las tiendas estas de los chinos escobas de plástico por €1, que ya no es necesario ya conocer esto, claro. El problema es cuando cierren el almacén de las escobas de plástico, porque esto está, pues, el escobón, que es para una cosa, la escoba de cerrillo, que es para otra. ¿Qué más escobas se hacen aquí? De amarguillas, alguna escoba más, de barresantos. Muy vasta, recuerdo yo una de achicoria. De achicoria. Yo me acuerdo cuando... eran más para repelar, así como más cepillo casi. Ah, sí. Eran así más en plan vasto porque son así muy, como sabes, las varas muy separadas y muy dulosas. No son finas como las de achicoria. Las escoberas que eran para Las escoberas son esa de la foto de abajo, ¿no? Para la era. La escobera. Bueno, luego llegamos a las plantas comestibles. Las plantas comestibles se calcula aproximadamente unas 50.000 especies distintas de plantas comestibles. De esas 50.000, 3 aportan el 50% de la energía del mundo. 3 de 50.000. En realidad, muchas plantas que se comían antiguamente se han dejado de comer porque o son cultivos antiguos o no se cogen, pero se ha simplificado bastante. ¿Vale? Y luego, ¿por qué se dice de todo hay en la viña? ¿Por qué se dice de todo hay en la viña? ¿Por qué ese refrán? ¿Cómo eran las viñas tradicionales hasta la reconversión del viñedo? Porque tienen la higuera, la novela. Claro, en una viña, ¿sabes? Claro. Hasta
Hasta que lo quitaba el vecino. Pero bueno, si el vecino se lo llevaba era porque le hacía falta, no se lo va a llevar porque sí, porque sí. Claro. También le hacía falta que lo tenía allí. También. Majuelo. Claro. Bueno, esto es una parte también del patrimonio natural, que también hay una serie de movimientos ahora que trabajan por mantener lo que se llaman las variedades tradicionales. Esto se llama la agrobiodiversidad, la diversidad de plantas cultivadas. Saben que, por ejemplo, un majuelo, tradicionalmente había a lo mejor 8 o 10 tipos de uva en un majuelo, o 6, podía haber varios tipos distintos, ¿no? Podía haber bobal, esta que se llama, esta de Jumilla, la Monastrell, Moravia, no había en el Sauvignon, de esta de, bueno, La rojalera, la moravia, esas, ¿cuáles más aquí? tosina, la paleta de vaca, Esas. la de arco, Todas esas en un majuelo mezcladas. Claro, ¿qué ventaja tiene tener muchos tipos distintos de uva en un majuelo? ¿Qué ventaja tiene? Eso. ninguna antes, y ahora no hay que ponerla todo igual. Antes que era el sustento, pues yo con 14 años tenía que ir a con las césticas para luego venderlas. Claro, es que asegura las cosechas. Claro, es que asegura las cosechas, porque si una brota muy pronto y viene una helada, se hiela esa, pero la que brota después no se hiela, y una más sensible a una enfermedad y otra no. Entonces es muy difícil, habiendo diversidad, es muy difícil que una enfermedad ataque por igual. Mientras que una cultivo monovarietal, si se hiela toda la vez, y si viene una plaga ataca por toda la vez. Cuando hay diversidad, las mismas variedades no tienen la misma resistencia a las enfermedades. Es mucho más difícil que no haya cosecha, porque hay unas que mueven antes, otras mueven después y tal. Las higos también ocurre igual. Hay variedades de higueras que son muy tempranas y hay variedades de higueras que son más tardías. Entonces, si tenemos una higuera que echa muy pronto y otra que echa más tarde y otra que echa más tarde y otra que echa más tarde, pues resulta que tenemos higos, brevas higos 4 o 5 meses al año. Si tenemos solo una clase, en el momento que se ha terminado esa cosecha, ya no hay más. Pero si tenemos otra que cuando una ha acabado echa la otra, entonces la diversidad de plantas cultivadas es una estrategia tradicional de asegurar la alimentación. Es mucho más fácil tener alimento teniendo distintas variedades por el tema de plagas, por el tema de enfermedades, por el tema del clima como venga, por el tema de la maduración de los frutos. Entonces, tradicionalmente no se han puesto todos los huevos en la misma cesta. Se han tenido aquí la diversidad. Ya está. Igual que la alimentación, el ciclo natural de la alimentación responde a la disponibilidad de alimentos a lo largo del año. O sea, si empezamos arriba, a la derecha, la primavera es el tiempo de las verduras silvestres, de las collejas, de cuando se corta la miel, los espárragos, los caracoles, las colmenillas, los caracoles. Luego el verano es el tiempo de los huertos, de los melonares, de los tomates, ¿vale? Luego el otoño pues es el tiempo de los frutos secos, los guíscanos, ¿vale? Luego la matanza, ¿no? La matanza, noviembre, diciembre, ¿no? O sea, la alimentación ha respondido siempre al ciclo de la naturaleza, al ciclo de cómo los alimentos se encuentran a lo largo del año, ¿no? Claro. Claro. Hay un pintor italiano del siglo XVI que se llamaba Giuseppe Arcimboldo, que tiene una serie de cuadros muy conocidos que muestran retratos a través de la naturaleza y las estaciones. Entonces, el cuadro, por ejemplo, de la primavera, representa la diversidad de verduras, de plantas de hoja, de flores, ¿no? Se ve pues todo el traje, son todos diferentes brotes de hojas, toda la cara pues son todos flores, lo que aparece en la primavera, ¿no? Luego el verano, pues ya aparecen los cereales, la cosecha, la siega, las frutas del verano, ¿vale? Aparece ya la cara, pues son todos diferentes tipos de frutas, los guisantes, los ajos. El otoño
En el otoño pues ya aparecen las setas, que la oreja es una seta, aparecen las patatas, aparecen frutas, aparece la vid, la uva, ¿no? Y luego pues el invierno, el pobre, es lo más complicado. Lo más complicado. El invierno siempre ha sido la época más difícil para sobrevivir. Había que prepararse para el invierno, había que llenar las orzas, ¿no? Y todo pues porque el invierno es cuando no hay en el campo, hay muy poca cosa, muy poca cosa. ¿Puede ser que en invierno haya más raíces para comer? Sí, Como si sí, 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 sí. al cabo de estar debajo de la tierra sea... Sí, aunque aquí No se hielan las raíces. claro, no se hielan, no se hielan. Aquí no es una zona de que se hayan comido muchas raíces silvestres. Se ha comido alguna cosa, alguna raíz, por ejemplo el paliduz. El paliduz es una raíz. Y la zanahoria silvestre también, pero no hay mucha variedad. Tradicionalmente no se han recogido. Estaba pensando en el pintor. Ah, sí, sí, claro, sí. Si son raíces. No de aquí, sino Sí, lo de arriba son raíces. representación que hace Sí, el pintor de sí, pintar, ¿no? sí, sí. Es la boca es un yesquero, un hongo de estos de la madera, de esos leñosos. ¿Vale? Luego tenemos aquí tradicionalmente, esto sí que existe una tradición muy arraigada de usar verduras silvestres. Yo ahora mismo, por ejemplo, cojo una bolsa de collejas o un manojo de espárragos trigueros y se lo llevo a una mujer mayor de estas de las que trabajamos nosotros en la sierra de una aldea de Yeste y le llevo una bolsa de collejas y la mujer sabe 18 recetas distintas para hacer con las collejas. Hace collejas en salsa, hace potaje de garbanzos con collejas, hace tortilla de collejas, hace collejas con huevos revueltos y hace collejas de 20 maneras. Le llevo una raíz de jengibre y dice, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Para los conejos? Esto porque, claro, no es un ingrediente, es algo que se ha ido incorporando, pero las verduras silvestres se han recogido aquí de toda la vida y en toda la cuenca del Mediterráneo. En toda la cuenca del Mediterráneo hay mucha tradición de recoger verduras silvestres en primavera, que tradicionalmente ha sido una actividad más de mujeres que de hombres. Han sido más las mujeres las de salir a coger collejas que los hombres. Esto es una planta que se come en ensalada, le llaman tallera, las hojas tiernas en primavera, ahora cuando se cogen. Yo imagino que mañana la veremos en el campo, estas talleras. Se hace en ensalada de tallera. Bueno, es una planta que tiene un montón de aprovechamientos, porque cuando está en verano, que está con la flor, que son esos tallos de flores amarillas, con eso hacían escobas de talleras para barrer los corrales. Las hojas se comen como verdura y las raíces echan una resina pegajosa que usaban para hacer ligas para cazar los pájaros, el alijonje, con las raíces de esto. O sea que la planta no tiene desperdicio ninguno, la tallera. Todo se aprovecha. La tallera. Bueno, la colleja ya se considera muchas de estas plantas comestibles se cogían en años de escasez porque a lo mejor la gente las necesitaba para comer, pero la colleja no, la colleja se coge porque se considera que es una verdura fina y se sigue recogiendo las collejas. Que ahora, por cierto, se pueden cultivar bastante fácil porque ya se vende semilla para sembrar y todo eso. En la labradora compré un sobre yo y hay para tortilla para todos los que estaban. Ah, qué bien. El caso es que dijeron algo en Nueva York de que había caído el precio de la colleja en el Nasdaq, en la cotización. Y ya, claro. Dice, se ha hundido el precio de la colleja y el platino en Nueva York. Digo, pues tiene que ser de Sebastián, de la... Pero es que para hacer una tortilla de colleja va uno nada más y para comerse la cuatro. Bueno, pero eso es así. Eso es así. Es como si llamas gente para hacer hoyos de poner cepas o si lo llamas para comer chuletas. Es lo mismo. Claro, los gazpachos es un plato que tiene su origen en la cocina de los pastores. Los pastores en el hato, igual que llevaban la yesca, la pernala y tal, llevaban ahí un poco de harina y sal y poco más. Claro, ¿con qué hacían los gazpachos? Con lo que pillaban en el campo.
Si pillaban un conejo, gazpachos con conejo. Pillaban una liebre, gazpachos con liebre. Si no pillaban nada, pues la oruga, que es una planta que le da mucho sabor a los gazpachos y que era un plato de los gazpachos cuando no tenían nada que echarle, y que ahora a lo mejor vas a la Ramona o al Pincelín y te sacan 3 euros por un plato de gazpachos de estos. O 4. Claro, o 4. Claro, claro. Bueno, la oruga se cultiva también y cultivada le llaman rúcula. Rúcula. Lo han inventado los italianos. Claro. Los italianos es que venden mejor cosas, claro. Los italianos te venden el aceite de oliva en una botella de 100 mililitros, super mona, que te da ganas de ponerla encima de la tele. No la puedes poner porque ya no se tiene. Y aquí te venden una garrafa de 5 litros con la Virgen de Cortes, que vale lo mismo que la botella de 100. Entonces, claro, no puede ser. Bueno, las orugas saben que es un plato muy tradicional de la zona este de la provincia de Albacete, porque de Chinchilla hacia acá se hace, pero de Chinchilla para allá ya no se hace. Y saben que tienen que ser las orugas tiernas, sofreírlas muy poquito y todo esto. Bueno, esto lo... Veía la burra y cuando veía lo que has dicho al empezar, había muchas orugas que no se las comía. Que la oruga tiene una gran variedad, pero solo comestible había un par de ellas. Las demás, y el aquí iba enseguida a comérsela, digo, esa está ya. Pues eso es observar la naturaleza, porque las burras tienen más conocimiento que muchas personas. Claro, claro. Las burras tienen conocimiento de muchas personas, sí, porque, claro, igual que dicen... El que iba detrás me íbamos fijando. Claro, claro, se iban fijando, porque también dicen igual que cuando sacaban agua de un pozo o un aljibe y una mula no bebía, ya no bebían, porque son muy delicadas las caballerías para el agua. Entonces, si una mula no bebía agua del pozo, ya no bebía la gente, porque ahí se había caído algún gato, había alguna cosa, y entonces ya la gente no bebía, porque hacen como... ¿Cómo se llama usted? Mario. Como Mario cuando veía que la burra, la que se come la burra... Sí, sí. Sí. Otra cosa aquí que nos llamó a nosotros la atención, y es que en la matanza, en toda esta zona, el cerdo lo abren por la espalda, tradicionalmente por la loncha, ¿no? Se abre por la loncha. ¿Eh? ¿Aquí es por la barriga? Ah, aquí es por la barriga. Vale, vale. Es que, claro, aquí en Albacete hay sitios que es por la espalda y por la barriga. Y claro, nosotros luego hemos estado trabajando en la zona de Toledo y Ciudad Real y por ahí, y cuando preguntamos que si abrían el cerdo por la espalda, nos miraban como si fuéramos gilipollas. Dice, bueno, el cerdo no se puede abrir por la espalda, el cerdo se puede abrir por la barriga, pero aquí como está así la... La tripa es el último limita, y aquí al revés. Yo creo que nosotros somos más inteligentes. Habrá de todo en Alpera y Almansa, habrá revuelto. Aquí se hace como los corderos. Por el vientre. Por el vientre. El hinojo es una planta también que tiene muchísimas utilidades tradicionales, muy conocido, muy conocido. El hinojo que hay en el campo saben que no tiene la cebolla, esa que tiene una variedad de hinojo que se cultiva en los huertos, que hace un bulbo. El del campo no tiene ese bulbo. El bulbo está en una variedad de huerta, ¿vale? Pues el hinojo es una planta también que tiene muchísimos usos tradicionales. Las hojas tiernas, conforme están ahora, cuando brotan, en muchísimos sitios se cocinan como una verdura. Y es un plato típico también de las gitanas, el puchero de hinojos. Lo cocinan con patatas y con acelgas, el hinojo en rama, el hinojo fresco, las hojas. Aquí también se guisa el hinojo. No, pero guisado no sabe casi anís, guisado huele mucho menos. Huele mucho menos. Claro, luego, por ejemplo, el hinojo está el hinojo en rama, que es la hoja. La caña de hinojo, que es el tallo, que en muchos sitios se le ponen las aceitunas, ¿no? Y el palito ese de las berenjenas de Almagro también, de hinojo. Y luego el grano de hinojo, que es el fruto, que se coge en otoño, que eso se ha parecido a los cominos. Y aparte de eso, se usa como planta medicinal. El hinojo es una planta digestiva, para los gases, ¿vale? Esto también, vamos a ver, esto lleva en una persecución. Esto es una cosa donde hay esparragueras que están así al lado de algún pueblo, esas están más registradas, vamos.
Si llega a esconder Bin Laden en una esparraguera, hubiera durado 10 minutos. Hubiera durado 10 minutos. Los espárragos, lo que pasa es que son los renuevos tiernos, los tallos tiernos de la esparraguera, que saben que los primeros que salen son los más tiernecicos, luego van saliendo cada vez más duros, y luego cada vez más duros, y entonces por eso les salva la esparraguera. Porque si fueran saliendo tiernos todos... La esparraguera aguanta mucha presión. El caso, por ejemplo, de los caracoles serranos es bastante peor, porque los caracoles serranos se cogen en primavera cuando se van a juntarse para emparejarse, y entonces se los llevan para hacer un arroz, y entonces los caracoles serranos poco a poco van bajando mucho, ¿vale? Los espárragos es una verdura silvestre muy conocida. Los ajos porros o ajos puerros, que es el ancestro del puerro. El ancestro quiere decir que todas las plantas cultivadas y todos los animales domésticos derivan de un antepasado salvaje. Ese antepasado salvaje se le llama el ancestro o agriotipo, ¿vale? Entonces el ajoporro es el ancestro del puerro. Igual que hay una celga silvestre, que es el ancestro de la celga cultivada, o el jabalí es el ancestro del cerdo, o el muflón el ancestro de la oveja, ¿vale? Y el ancestro de los de Almansa pues son los que vivían ahí en el Cerro de los Cuchillos, que ya no están. Bueno. Luego, antes de las gominolas, pues hay ciertas plantas que tienen flores de sabor dulce, porque tienen un poquito de néctar, que se comen como golosinas, o comían como golosinas, el pan y queso, pan y quesillo, ¿no? Esto pues mucho más natural que las gominolas, que vaya usted a saber que eso seguro que lo hacen con lo de enjuagar los barriles del petróleo, hacen las gominolas. Los panecicos de las malvas o panetes, también otra chuche. Está muy aumentada, claro, porque eso es muy chiquitín, ¿vale? Y luego llegamos a la alfalfa y a la mielga. La mielga es el ancestro de la alfalfa. Es la alfalfa silvestre, la mielga, ¿vale? ¿Hay alguien de la Roda? ¿No hay nadie de la Roda? Vale. Es que los de la Roda les dicen los de la mielga, ¿no? Les dicen los de la mielga. Bueno, tienen fama de muy aprovechaicos y dicen que en la torre del campanario de la Roda salió una mata de mielgas, y para aprovecharla, para no desperdiciarla, cogieron un burro que no era el de Mario, se ve que era otro, y con una carrucha lo fueron levantando hasta llegar a la mata de mielgas para que se la comiera, y ya cuando estaba el burro medio ahorcado con la lengua afuera decían, mira, ya se relame, ¿no? Decían eso, ya se relame. Y de los de la Roda le dicen los de la mielga. Pregunta antes porque se viene enfadado el de la Roda. Pregunta antes por si acaso. Bueno, estas plantas también han sido plantas muy importantes porque son plantas que se llaman... La alfalfa es comestible para las personas, y la mielga también. Pero el uso tradicional es forrajero. Es lo que más les gusta a los animales. Sí. Aquí, claro, los animales domésticos... Porque ¿cuántos de ustedes tienen gallinas? Gallinas. Bueno, el mejor animal de compañía. El mejor animal de compañía es la gallina. Se come todas las sobras de la casa, pone huevos, la gallinaza para las plantas, y cuando te cansas de verla o tienes alguna discusión, haces una pepitoria y no vas a la cárcel, eso no hay problema. Entonces se aprovecha todo. Las gallinas siempre se han tenido en la casa unas gallinas para tener eso, y esas gallinas hay que alimentarlas. Bueno, hay que mirar lo positivo, Con el vinagre el piojuelo. Ah. Anda. Bueno, pero vamos a ver. Pero es que todas las cosas tienen... Claro, porque, bueno, eso es así. Muchos animales de las casas tenían que cogerles mielgas, ababoles. ¿Qué más se le echa a los animales? Corrihuelas, pamplinas, verdolagas, ¿no? Todas esas hierbas. Sí, ahora es comestible. Igual,
Claro. Igual que las ortigas se usan como verdura y para hacer purines ecológicos y tal, pero su uso tradicional ha sido para engordar los pavos. Las ortigas cocidas mezcladas con demás. Sí, las ortigas, el uso tradicional era para engordar los pavos. Bueno, de todas formas, la etnobotánica es una ciencia, es un conocimiento que es dinámico. Dinámico quiere decir que la gente, hay usos que se pierden y hay usos nuevos que se incorporan. O sea, por ejemplo, el aloe vera. El aloe vera es una planta que se utiliza desde hace unos pocos años, y eso es etnobotánica también. Y otras cosas se pierden, pues ya seguro que nadie hace yesca con hierbas para encender fuego en el campo con la pernala y el eslabón. Porque hacían fuego con eso, no hacían fuego con los palitos como los del Amazonas, pero también sabían hacer fuego, ¿no? Entonces hay usos de las plantas que se añaden nuevos y hay usos que desaparecen, hay usos que se pierden. Claro, yo me acuerdo que un uso de las plantas que se ha perdido, es el uso de las plantas tintoreras para tintar. Estuvimos viendo a un hombre mayor de Casas de Lázaro que él había visto a su abuela tintar con rabogato, tintar lana con rabogato para hacer refajos de manchega. Y él lo que tenía grabado era que la abuela preparaba el tinte en la caldera con el rabogato cocido con la lana, y al terminar se levantaba las sayas y le pegaba una mealla a la caldera, y el muchacho decía que era la abuela meando en la caldera. Porque el mordiente tradicional para fijar el pimiento a la fibra era la orina, que es una cosa que tiene también sus utilidades. También la vamos desperdiciando, pero bueno, porque ella no me da justicia, pero había que mearse en las manos. Sí, sí. Sí, es que tiene urea, tiene sal. Bueno, y esto también, hay mucho vicio por aquí, yo sé de algunos por aquí que tienen mucho vicio con esto. Esto también es un recurso tradicional. Se escribe guíscanos con S, pero la pronunciación es con J, guíscano, ¿vale? Hay gente que dice guíscano también. También ocurre lo mismo con la palabra mosca, que muchas veces es una S tirando a J. Es una J que quiere ser una S, pero no es, se queda en J, es mosca. Vale, pues guíscano pasa igual. Bueno, los guíscanos se han cogido aquí de toda la vida, en la sierra, ¿no? Y otras setas, las morenas, que son los champiñones silvestres, los carneros o carnericos, la seta de chopo, la seta de cardo, son recursos que se han apreciado tradicionalmente para recoger, para comer. Y se siguen recogiendo. Esto sí que es una cosa que, igual que unas cosas han desaparecido, esto casi va a más. Claro. Luego, otra cosa que tenemos mucha tradición es en el uso de plantas medicinales. Los nombres de las plantas también muchas veces indican el uso. Por ejemplo, mearrera, es el nombre local, la mearrera ya lo dice por ahí. Los nombres que tenemos aquí de las plantas, los nombres comunes, muchas veces ves un libro de botánica y son botón de oro, reina de los prados, dama de noche. Aquí es cagarreras, mearreras, té de risca, pero bueno, pijo de lobo, árnica, que es una planta medicinal que sale en las piedras, muy apreciada para las heridas y para tomar, ¿vale? La bocheta, tipo de rabogato. Hay la Sierra de Almansa tiene mucha riqueza en plantas medicinales. Hay bastante variedad, que es la base de la medicina popular, ¿no? El rabogato. De los nombres, un día tuve la curiosidad de mirar en Wikipedia las collejas. Creo recordar, no sé si eran 69 o 79 nombres comunes. Sí. Es muchísimo. Claro,
Mira, por ejemplo, esta planta que va rodando con el viento, que en las películas de vaqueros, en el momento final cruza por en medio, ¿cómo se llama esa planta? Barrilla. ¿Solo barrilla? Salicornio, boja, pinchosa, capitana. ¿Cómo más? Alicornio, trotamundos, malvecino, charolas. Llegamos a los 70 también, ¿eh? Pero eso, estamos hablando solo de la provincia de Albacete. Esa planta tiene a lo mejor 10, 12, 15 nombres distintos en la provincia de Albacete, esa planta solo. Luego hay plantas que tienen menos variabilidad, por ejemplo el romero en todas partes es romero. Y otras plantas tienen muchos sinónimos. Hay una propuesta en España de estandarizar los nombres comunes de plantas, de hacer un nombre común en español estándar, para evitar eso. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Yo estoy en contra. Estoy en contra porque para estandarizar están los nombres científicos. Y, por ejemplo, perdemos vocabulario porque una cosa que ocurre mucho en España es que conviven nombres de plantas de origen latino con nombres de plantas de origen árabe. Por ejemplo, baladre es el nombre latino de la planta y el nombre árabe es adelfa. Los dos son correctos, pero hay una parte de España que se utiliza baladre y otra parte que se utiliza adelfa. Eso pasa, por ejemplo, con mirto y arrayán, con espliego y alucema. Todo eso conviven, pero bueno, es parte del vocabulario que yo creo que enriquece la lengua, que haya más términos. Alcachofa y escarcil. Breva y albacora, que en algunos sitios se llama albacora. Sí. Albacora es árabe. Albacora en algunas zonas es el término de origen árabe. Bacores, sí. La romanza. El rabogato. Bueno, el rabogato es una de las plantas medicinales más apreciadas también, ¿eh? El rabogato se le tiene mucha fe. Básicamente se utiliza para dos cosas, que es desinfectar heridas y problemas digestivos, y luego ya todo el resto de enfermedades que existen. Después de todo ya, el rabogato. Esas dos básicamente. La G del campo para las quemaduras y las heridas. La G del campo, quemaduras y heridas. Sí. La romanza, una planta. Aquí tiene un nombre bonito, ¿eh? En Ciudad Real se llama cagaduro, que es mucho menos romántico. Es para eso, es para cortar las diarreas. Claro, aquí por ejemplo, la tripa que más costaba de limpiar en La Matanza, el mondongo, en muchos sitios le dicen pruebanueras. Pruebanueras, porque había que probar si la muchacha, aparte de trastear con el móvil, se hace más. Y hay plantas que cuesta mucho arrancar porque tienen muchas raíces, son muy duras, y se les llama pruebayernos, para ver si el yerno está fuerte. Pues las que aquí se llaman pruebayernos, en otras zonas les llaman sacapeos. ¿Qué es peor? Ya, por eso, es que eso da juego. O sea, la romanza de aquí, que es un nombre muy bonito, romanza, una planta. Una planta muy común para cortar las diarreas. Bueno, yo para terminar quiero agradecer, cuando hemos venido por Almansa siempre hemos tenido un trato excelente, a Amparo, que está aquí, a Reme del Centro de Mayores, a Cecilio, a Mario, a Manolo, a Pedro, a todos los amigos. Y nada, y simplemente espero que hayan tenido un poco un recorrido muy general de lo que es los usos de las plantas en Almansa. Mañana en el campo ya nos centraremos en lo que vayamos viendo. Simplemente quiero destacar que este conocimiento tradicional de la gente mayor no es algo que se haya que despreciar, que es parte de las señas de identidad de cada pueblo, sus parajes, sus montes, sus usos de las plantas, su conocimiento tradicional de la naturaleza. Y yo pues les quiero animar simplemente a que lo estudien, hablen con los mayores y lo mantengan. Y muchas gracias por su atención. Si tienen cualquier pregunta, aquí estoy. Nada.
Sí. Dígame. José, hace 18 años me dijiste una Sí. planta que se Joder, llamaba... ¿qué memoria tiene? Sanalotó. Es que lo repito, Sanalotó. lo repito muy a menudo, entonces me acuerdo. Sí, Sanalotó. Sí. Digo, ¿era así Sanalotó o Sí, bueno, también se le llama, es que Sanalotó es un término vulgar. El nombre fino es Curalotó. Ah, Curalotó. No, Sanalotó. No, eso es una planta carnosa que tenían, es que eso se calienta una hoja y se pela. Y eso se pone en un grano, en una herida, como si fuera el aloe. Entonces eso entra en lo que se llama la jardinería popular. Ahora mismo la jardinería, pues está en las revistas de diseño de jardines, que viene esta fulanita y enseña su jardín estupendo y tal, pero la jardinería popular es una jardinería básicamente práctica. Entonces la jardinería popular lo que se tenía para dar sombra es una parra. Una parra en invierno deja pasar el sol, en verano da sombra y te da un montón de uvas. Entonces lo mejor para sombra es una parra o una higuera. Tenían una maceta, un caldero viejo que ya no valía para cocer las morcillas para el perejil, ¿no? Otro para manzanilla, una poca de hierbabuena y una maceta con Sanalotó para las heridas, para las pupas, y ya está. Y tonterías las justas, o sea, algún rosal un poquito, pero ya cosas que fueran de uso, claro, de uso. El cortacésped, sí. El cortacésped estaba en la cuadra esperando para que lo sacaran. ¿Qué planta es? Es una planta carnosa, el nombre científico es Sedum expectabile. Tiene muchas rosetas, florece en septiembre, se llena de florecicas rosas, luego en invierno se quedan las yemas a nivel de la tierra y luego en primavera vuelve a brotar. Es muy común, en muchas macetas, además es muy dura. ¿Puede ser que tenga una hierba de San Luis? Yo aquí he oído solo Sanalotó y Curalotó, que puede ser que lo tenga, porque ya te digo que nombres de plantas. Me acuerdo en la Sierra de San Vicente, en Toledo, nos hablaban de unas escobas que hacían para limpiar el humero, que eran escobas de carrasca. Y Alonso Verde y yo estábamos convencidos que eran escobas de carrasca. Claro, porque muchas veces tenemos ideas preconcebidas, que a veces es un error, porque ya fuimos al campo y un hombre nos enseñó, mira, vamos a ver la carrasca con la que hacemos las escobas. Y era el rusco. El rusco le decían carrasca. Porque hacen los nombres de las plantas, el nombre que en un sitio se usa por una planta, en otro sitio distinto el mismo nombre es otra planta. Eso pasa, por ejemplo, con árnica. Árnica, hay un inventario de las plantas distintas que se le llama árnica en España y hay 32. La planta que en cualquier sitio se usa para los golpes, las heridas y tal, se le llama árnica. Y hay muchas distintas. Sí. Entonces los nombres comunes, pues eso es relativo, ¿no? La planta que se llama jedrea, en muchos sitios es morquera. También. Y es la misma planta. Sí. La manzanilla que tuvimos aquí, borde concejamente en otro sitio es Santolina. Santolina, sí. La Santolina, la manzanilla borde. Me parecía que era la brota, no. No, la verdad no. ¿No? Pensaba. Sí. Y por ejemplo también con el cantueso. En unos sitios hay el tipo de lavanda y en otro es con Claro. el que hace el licor de la zona de Valencia. El cantoso, claro. Cantoso es una palabra que viene del catalán capdas, que quiere decir cabeza de burro, porque tiene unas flores que parecen dos orejas. Entonces en Alicante hay un tipo de tomillo con el que se hace el licor de cantueso, que llaman cantueso o cantahueso, y en el resto de España el cantueso es un tipo de lavanda que hace esas espigas que en Extremadura le llaman tomillo, porque luego los nombres son de las plantas, a veces hay confusiones con eso. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? Sí, yo. Antes han nombrado la uva del niño, que claro, al final pasa que en nuestras familias hay controversia sobre ese tema. Porque unos estamos a favor de Alcuma y otros están a favor de Juma, que bueno, me imagino que es un nombre de Almansa, o sea, que es como le decimos en Almansa, porque mi hija, por ejemplo, un día dijo Alcuma en Valencia y no sabían lo que era. Entonces, era pues a ver si aquí, en como hay más gente, saber quién dice Alcuma, quién dice Juma, o si alguien dice otra cosa, que yo digo Alcuma. Bueno, esos son sinónimos. Es una de las cosas del vocabulario, porque yo creo que Juma
creo que viene del latín humus, que es tierra, ¿no? Y entonces, claro, la palabra juma o arjuma, más o menos prácticamente es una palabra de origen latino y la otra de latino con el artículo árabe delante, como decir babaol o ababol. O sea que prácticamente eso es lo que se llama una familia semántica. Es como decir guíscano o níscalo. Aquí dice, mira, el nombre correcto, guíscano es un nombre local. ¿Pero en otros sitios cómo se le dice? Pues se le dice pinocha, josma también, josma, pinocha, arjuma, juma, chasca. Yo solamente había oído otro nombre que no fuera Juma o Juma. Claro. Cuando mi hija me lo dijo lo de en Valencia, que ni me acordaba cómo le habían dicho, claro, me sorprendió porque no, creo que era Pinocha. Sí, pero bueno, juma es un nombre local. Es un nombre local, te quiero decir que eso tampoco... Yo, por ejemplo, el tema de las setas, mucha gente dice, no hay que decir guíscano, porque su nombre correcto es nízcalo, o nízcalo, o lactario delicioso, pero bueno, son, en realidad es riqueza del vocabulario, ¿no? Es riqueza del vocabulario, porque, sí, claro, como dices, unos gazpachos arrastrados. No, su nombre técnico son gazpachos depositados. Son una cosa... Claro, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, ¿alguna cosa más por ahí? Pues vamos a dar... Sí, bueno, mañana se debe salir. Sí. Es que antes has comentado de que hay plantas que son venenosas o son... Y yo es que a veces soy bastante insensata y cuando voy al campo no conozco alguna planta y lo primero que hago esto y la muerdo. Y yo a veces me dicen, pero muchacha, ¿tú no sabes lo que es? ¿Para qué la chupas? Claro. Digo, yo qué sé, es una sensación que tengo de probarlo. Sí. No creo que me pase nada, vamos, si Bueno, claro. Yo aquí soy de eso, que soy un poco insensata en ese aspecto, Claro. que tampoco conozco, yo conozco Sí. algunas cosas, pero tantas no, y soy de eso, cojo y la arranco y la chupo, y Claro. la pico incluso, y digo, Sí. está mal. Bueno, es una forma tradicional de conocer las plantas, porque, vamos a ver, el gusto y el olfato son métodos de análisis químico que llevamos siempre nosotros encima. O sea, el análisis que tú haces probando algo, en un laboratorio tendrías que hacer un montón de pruebas, pero sí que hay algunas plantas que pueden ser muy irritantes, especialmente las que se llaman lechiternas, las euforbias. Si esas plantas las pruebas, te va a irritar totalmente la boca. Entonces, con algunas plantas, eso tienes que tener cuidado. Con algunas plantas son muy irritantes. Eso, digamos que algunos sistemas tradicionales para descubrir propiedades de las plantas, lo primero que se hacían era echarse en la piel. Y luego después iban probando y tal, pero con algunas plantas tienes que tener cuidado porque, especialmente aquí las lechiternas, son muy irritantes de las mucosas. Son muy irritantes. Entonces, si las pruebas que son plantas que tienen leche, esas plantas irritan muchísimo. Si haces eso con lechiterna, te va a picar muchísimo en la boca. Claro. Igual que, por ejemplo, el baladre es muy, muy, muy amargo. Bueno, sí, pero los potos también son venenosos, la planta de las patatas, los potos, hay muchas plantas venenosas, pero la delfa se pone en los parques porque es una planta que es muy resistente a la sequía y da mucha flor, pero en realidad la delfa es muy, muy, muy amarga el sabor. Es muy difícil que alguien se intoxique con hojas de adelfa, porque en el momento que la pruebes, como la adelfa no te vas a comer como te comes una lechuga. Es lo mismo que le pasa a la castaña de Indias, que es tóxica, pero tampoco en el momento que pruebes una castaña de Indias la escupes. Sí. O la almendra amarga, sí. La mayor parte de intoxicaciones en España, la inmensa mayoría son con productos de limpieza en el hogar o con fitosanitarios. O sea, cualquier armario de una casa que está llena de amoníacos, alfumán y tal, eso es infinitamente más peligroso que las adelfas o lo que se llama. Bueno, estadísticamente las intoxicaciones por plantas es el 1%, por plantas y hongos. Muchas intoxicaciones son un producto fitosanitario, un agricultor que le sobra un poquito
y lo mete en una botella de vino y luego pasa a otro y le echa un trago, o mezclar salfumán con no sé qué y aquello acaban groguis. Entonces, en realidad, intoxicaciones por plantas, muchas plantas son tóxicas y nadie se le ocurre comérselas, vamos. Sí. ¿Hay plantas invasivas, igual que hay animales invasivos que hemos visto, por ejemplo? Sí las hay. Lo que pasa es que hay muy pocas plantas invasoras en el matorral mediterráneo, porque las del terreno ya lo pasan mal. Las del terreno ya lo pasan mal. O sea, cuando llega aquí el mes de julio y agosto y hay 45 grados y lleva 3 meses sin llover, las autóctonas ya sufren. Entonces, hay algunas plantas invasoras en zonas de cultivos, en cunetas de carreteras. Un árbol que se llama ailanto es invasor. Pero no tenemos muchos problemas de plantas invasoras comparado con otros países. Por ejemplo, Inglaterra tiene muchísimos problemas de plantas invasoras. Cualquier abuelita que se trae una planta de la floristería y la pone en el jardín, a los 2 años está todo el barrio lleno de flores de esas, porque llueve un poquito, nunca hace frío, no hace calor, está todo verde y aquello, las semillas se propagan y se llena todo. Pero en esta zona hay alguna, pero muy poco. Algún cactus también hay, alguna planta espinosa, algún ailanto, pero muy pocos casos, muy poco. Que se hayan extinguido sí que se conoce, por ejemplo, aquí en Bonete, en las excavaciones que se hicieron en el yacimiento ibérico, se encontró restos de plantas que indicaban una vegetación de ambiente mucho más húmedos que los que hay ahora. Porque se sabe que se ha aridificado un poco el clima, entonces hay plantas que han ido desapareciendo poco a poco de la zona esta por ese cambio hacia condiciones más secas, hacia la erosión y tal. Sí. Los cambios climáticos en general influyen muchísimo en la vegetación, claro, influyen muchísimo. Sí, claro. En el pantano han aparecido muchos cardos que no sé cómo se llaman, muchísimos. ¿Esas son invasoras? No, en general plantas invasoras se le llama plantas cuando vienen de otros países que no son autóctonas de la zona, que no creo que sea el caso, no es el caso de eso. Sí. Sí. Cardavia brava. Sí. Bueno, pero eso forma parte de lo que se llama la dinámica de la vegetación. La dinámica de la vegetación quiere decir que la vegetación que nosotros vemos nunca es algo estático. O sea, la vegetación va evolucionando. Si nosotros ahora mismo una viña se convierte en un campo de cereal, va a cambiar las plantas que aparecen. O sea que la vegetación nunca es una imagen dinámica, siempre va evolucionando. De un año seco a un año lluvioso, por ejemplo, cambia muchísimo las plantas que se ven en el campo. O sea, este año, por ejemplo, que es lluvioso, se espera que hay plantas que otros años no se van a ver. O sea, eso no se consideran plantas invasoras, se considera la dinámica natural de la vegetación que hace que si una zona se encharca, enseguida aparecen eneas o juncos, pero si se seca y había juncos desaparecen. Son cambios naturales, más o menos naturales. Bueno, naturales, bueno, que no son invasoras, ¿no?